Hola, buenas noches. Bueno, acá estoy con Piano Bocón, 40 por 30 centímetros, es un cuadro pequeño. eh, Precio actual con la promoción de otoño hasta el 20 de junio, $199. Bueno, yo de paso digo el precio también, lo tengo acá escrito, pero bueno, en realidad este video es para hablar del cuadro. Bueno, esta es la serie de piano. Este cuadro, aunque es un cuadro pequeño, es uno de los cuadros grandes de la serie, pues son todos cuadros chiquitos, hasta más chiquitos. Hay cuadros que son directamente así. Y es una serie típica. No anoté el año, pero bueno, calculo que debe ser de los años 2000 también, de la década del 2000. Que es una serie de cuadros pequeños y casi todas las series de los años 2000 son de cuadros pequeños. Yo hacía cuadro, eh, siempre me basaba mucho en el que sigo, basándome en el cuadro pequeño y de ahí ir avanzando. O sea, hago el boceto sobre papel, digamos, lápiz sobre papel de libreta, boceto pequeño de 15 por 20 centímetros, y de ahí voy avanzando hacia la pintura, ¿no? Y bueno, ahora lo que estoy haciendo mucho es sobre papel, pero casi toda mi obra es mucho sobre papel, pequeña, la obra pequeña, y voy avanzando hacia el cuadro grande. Entonces, todas esas series de esa época no avanzaba, porque en general empecé a hacer cuadros grandes recién con la serie Ciudades Fantásticas, que daba para que sí o sí tener que, necesitaba el cuadro, como eran paisajes, sí o sí necesitaba ese tamaño. Y de vez en cuando hacía un cuadro grande sobre figura. Por ejemplo, hay un par de cuadros que se llama Chica Calendario, que hice dos cuadros de 95 por 130, que son los cuadros que estoy haciendo ahora. Pero en general, los paisajes, yo sí hacía cuadros más grandes, de metro por 70 centímetros, o de 95 por 130, 95 por 140, que son los cuadros que yo de serie que yo hago más grandes. Yo expliqué el otro día en otro video, ¿por qué 95 centímetros? Porque es el tamaño que yo después puedo mandarlo sin ningún problema a todo el mundo por correo. Porque el correo tiene un lado mayor de metro 10 centímetros, el estándar, para mandar así un rollo. Entonces, justamente yo lo hago en 95 para tener también lugar para el borde de la tela. No sé si se ve acá, el borde de la tela, que cuando uno lo enrolla está también. Bueno, el tamaño que uno pone en la web, en una exposición, es el tamaño este, de acá hasta acá, el tamaño de la imagen. Pero después está la tela, que cuando la mandás enrollada ocupa lugar. Entonces, 95 es porque después va a quedar a 105 seguramente, o un poquito más, casi llega a 110, que es el máximo. Por eso es el 95. Justamente para que se pueda exportar. O sea, siempre, desde que empecé a pintar, pensé en exportar, en exportar los cuadros, en que se puedan vender a todo el mundo. Por suerte, después empezaron a venderse en la Argentina, pero siempre pensé en el mercado global porque justamente el mercado potente no es el mercado interno argentino, sino sacando Buenos Aires, o sea, la ciudad de Buenos Aires, que puede llegar a tener un mercado un poco más importante, pero después en general no es muy importante el mercado de compra de pintura en Argentina. Quizás en Latinoamérica debe ser el más importante, debe ser San Pablo, en Brasil. De, eh, pero los mercados importantes, más que todo de compras de la gente común, no estoy hablando de las grandes subastas, sino de la gente común, así que compra cuadros. Yo creo que hay más, eh, digamos, gente que compra, no me sale la palabra, más costumbre de comprar cuadros originales en Estados Unidos, en Inglaterra más que todo. Esos son los países yo creo que son más fuertes en comprar originales. Igual dicen que ahora, a mí no me pasó porque no me han comprado en China, en Hong Kong sí, pero no en China exactamente, o en Corea, pero dicen que los mercados que están creciendo mucho son
el chino y el coreano, así de compra de cuadros también de pintores occidentales, no solamente de pintores de chinos o de su propio país, o coreanos. Japón sí me han comprado, en Japón, en Hong Kong, pero no en China todavía. Bueno, en China sí, porque Hong Kong es China también, así que sí, en China me han comprado. Si lo incluyo a Hong Kong, sí. Bueno, volviendo entonces a esta pintura, es una pintura típica de pianos, de la serie Pianos, que es muy surrealista, donde yo siempre trato de asimilar el piano a un rostro, el cuerpo humano, quizás también puede ser a un animal, eh, a algo que tiene que ver con la naturaleza, con algo orgánico. eh, y es una serie pequeña al final, que tuvo mucho. He vendido muchos cuadros de piano, a veces hasta el mismo cuadro me lo han encargado. O sea, es una serie que tiene su nicho, digamos, yo creo que en los músicos, más que todo me imagino que los que tocan el piano, ¿no? Los pianistas. Si yo me acuerdo una vez, ahora me acordé, que tuve como una serie de compras desde un lugar de Estados Unidos y me acuerdo que uno de los compradores, que eran chicos adolescentes, me dijo, no, pero acá usted es muy famoso en esta institución, claro, que era un conservatorio, no me acuerdo la ciudad. Y también me han pedido permiso para usar los pianos en algunas fiestas, pero mucho en Estados Unidos me pasó del piano, de la serie Piano. Ahora no recuerdo, lo tengo así en el aire, bueno, lo tendría que revisar dónde fue exactamente, qué ciudad, pero me acuerdo que hasta que me han contestado eso, que en ese lugar, uno de los compradores me dijo, sí, acá usted es famoso, sus pianos son famosos, no yo, sino los pianos son famosos. En ese lugar, claro, seguramente lo usaban, eh, digamos, lo usarían para decorar los libros, no sé, los cuadernos, para poner, hacer un sticker en el cuaderno. Eh, es más, se puede hacer eso mediante las plataformas. Redbubble, por ejemplo, para todo lo que es merchandising, se puede tranquilamente usar, porque ahí tengo mucha obra. En Redbubble tengo miles de imágenes y están toda la serie Pianos, por ejemplo. Bueno, al final terminé hablando mucho del mercado, pero también es arte. También el mercado tiene que ver con el arte, siempre tuvo mucho que ver. Las comisiones, los mecenas, el mercado cuando ya se hizo un mercado más libre, entonces uno hace la obra y la hace no pensando, no por un encargo, sino porque haces lo que querés, pero después tenés que venderla. Bueno, siempre el mercado está ahí muy metido, en el arte, mucho más de lo que uno piensa. El mercado, digo mercado en general, o la misma persona que. Mercado no es solamente el que compra, sino el que consume la obra hoy en día. Hoy en día con internet, mercado también es consumir la obra y hacerla conocida, porque la repetís, porque la usás, porque la pones en tu celular, y de alguna forma eso llega al artista. O sea, en algún momento se monetiza esa obra, si esa obra se hace conocida, en algún momento se monetiza la misma obra original, o a veces puede ser reproducciones impresas. Así que siempre el consumo, repito, no siempre es sí o sí tener que poner plata para consumir. Consumir es, yo agarro una imagen y la pongo en la pantalla del celular y ya la estoy consumiendo. Y no puse un peso. Hoy en día en internet es lo más común del mundo, o sea, usar imágenes de artistas, y como están libres, se pueden usar. Hasta ahora no se pudo hacer en el arte lo mismo que la música, no se pudo monetizar o controlar eso, así que bueno, pero igual sirve que todos esos fans que usan las imágenes, sirve muchísimo, porque como dije recién, en algún momento vuelve al artista. ¿Por qué es importante que vuelva al artista en forma monetizada?
porque si no es imposible mantener un taller, si no, no entra si uno produce imágenes y no se pueden monetizar, es muy difícil mantener, a no ser que uno sea ya millonario y no tiene problema, pero en general casi todos los artistas, la mayoría, que uno no tiene una capacidad de poder mantener el arte digamos, con recursos que vengan de otro lado. En general no pasa eso. No es muy común. Obvio que pasa, que debe haber. De hecho, yo he visto, o parece, a veces uno ve a un artista y decís, pero ¿cómo tiene semejante taller? Porque a veces pasa que artistas que no son tan conocidos tienen un taller que vos decís, pero ¿cómo puede ser? Y después pasa al revés, que un artista muy conocido e importante tiene un taller sencillo, un taller muy, digamos, lógico, un taller lógico, que son un par de habitaciones de una casa. Y bueno, está ese contraste. Y bueno, también está en el arte, tiene mucho que ver la familia que apoye, en el sentido de tener una renta. Bueno, lo vimos en la vida de Van Gogh. Van Gogh tenía el apoyo familiar de su hermano, y así pudo hacer toda su obra, porque prácticamente ha vendido cuadros, más de los que se dice, pero en realidad el gran apoyo era su hermano, que seguía costeando, y si no, es muy fácil ver que tenía mucho apoyo de la familia o del hermano, porque si no es imposible que un pintor pueda pintar con tanta materia de pintura, y más en esa época. Eso era porque realmente era un pintor con recursos, porque un pintor que pinte con semejante cantidad de óleo era sí o sí, eso era tener recursos. Y era también una estrategia de venta, porque eran galeristas, la familia de Van Gogh eran galeristas. Bueno, corto acá, porque me fui totalmente por las ramas, como me suele pasar. Y bueno, otro video para mostrar este piano bocón, este cuadro de la serie Pianos.